Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte del monedero. Vamos a hacer ya esta parte de acá, esta partecita. Simplemente es poner un poco de atención y ya está. Agradecerle muchísimo a las personas que lo están tejiendo, las personas que lo tejieron conmigo en Instagram. Les agradezco mucho, valoro muchísimo todos sus comentarios. Trato de responderlos todos. Si algún comentario no respondo, discúlpeme, pero siempre estoy pendiente de solucionar sus dudas. Recuerden que por Instagram vamos a estar tejiendo otros monederos, otras cositas. Lo haremos en directo. Es Creaciones Mari Crochet Colombia, para las personas que les interese aprender en los directos y preguntar cositas. Sin más, empecemos con el paso a paso. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que siempre una manita arriba si les gusta mi contenido. Y las personas que aún no me siguen, por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones. Para mí es muy importante y muy valioso que usted se suscriba a mi canal. Bueno, yo ya terminé, di toda la vuelta y así nos está quedando. Mire, si lo doblamos acá, ya empieza a tomar forma nuestro monedero. Y aquí voy a cerrar ya con el naranja. Esto era lo que yo les decía, para eso necesitaba esta línea naranja y esta línea naranja. Ahora se van a juntar. Vamos a tejer todo naranja hasta llegar acá. Todos los puntos negros, los puntos naranjas, todos los vamos a tejer hasta llegar al otro lado donde está el punto naranja, para que se forme un cuadro. Así hasta acá. Y acá ya terminé. Queda un negro, ese lo voy a hacer con negro. Y repito los colores que ya tengo: 6 amarillos, 6 naranjas, tengo 2 blancos, pero en esta vuelta lo voy a aumentar para que me queden 4 blancos, 5 amarillos, ahora los 5 naranjas que ya tengo, 1, 2, 4 y 5. Y voy a hacer los 2 blancos que tengo y 2 blancos sobre blanco para aumentar el blanco a 4. Y ya así va a terminar. 4 blancos, no vamos a aumentarlo a más, porque aquí solo me queda espacio para hacer los 2 negros. Y estos negros también es una también va a formar una línea de negros. Entonces ya me queda esa línea de 4 blancos y esta línea de negros, igual que acá una línea de 4 blancos. Mire, y con eso ya se formó este rombo. Ve, forma esta línea y forma un rombo. Al terminar acá quedará igual el rombo completo. Aquí repito naranja, repito los amarillos igual que acá, igual lo mismo el naranja, la línea naranja, para que quede como este. Yo voy a dar toda la vuelta, voy a completar el diseño para que ya quede mi rombo completito y se los enseño. Bueno, ya di toda la vuelta, así nos está quedando. Ya tengo los 4 blancos. Mire, así quedó el naranja cerrado, igual que acá. Para eso era esa línea de naranja que empezamos desde acá, subió y acá ya la cerré. Igual esta línea de negro. Ya así como cerramos y juntamos esas 2 líneas de naranja, vamos a cerrar y a juntar esta línea de negro. Vamos a hacer todo negro, todo sin saltarnos ningún punto, hasta la otra línea, hasta esta línea, y ya les enseño.
Ya terminé la línea de negros, mire, empecé acá el punto negro y terminé acá, todo negro sin saltarme ningún punto hasta acá. En esta parte es muy fácil porque todos quedan igual. Acá tengo 5 amarillos, hice 5 amarillos, siguen 5 naranjas, voy a tejer 5 naranjas. Esta parte ya no cambia, toda queda así con las líneas que ya tengo. Acá termino los 5 naranjas y siguen 4 blancos. Eso voy a hacer, 4 blancos. Esta parte no tiene ya dificultad, ya está muy sencilla de entender. Yo sé que ya no se les va a dificultar para nada, pero la parte del cuadro sí. Entonces esta parte ya no se las voy a enseñar más, ustedes simplemente van a seguir la línea que ya tienen, pero la parte del cuadro sí, porque acá sí voy a hacer algo diferente, sí va a cambiar en cada vuelta, pero se las voy a terminar esta vuelta y se las enseño en la siguiente vuelta, que ya empiezo a sacar nuevamente la línea de negros. Mire, esta queda igual. Si hay 5 amarillos, sigo con 5 amarillos, 5 naranjas, 4 blancos, 2 negros, y así repito esto acá nuevamente. Ya saben, voy a unir esta línea de negro con esta, entonces voy a hacer negro todo esto hasta llegar acá. Yo voy a terminar toda la vuelta para que me quede así, que acá ya tengo 2 líneas con negro, acá tengo una, entonces que quede todo así para enseñarles qué vamos a hacer acá, que acá van a salir también otras líneas con negro. Bueno, yo ya di toda la vuelta, mire, aquí solo estoy siguiendo las líneas, acá ya se ve perfecto el rombo y la línea negra que estoy siguiendo. Acá ya terminé negro igual que este. Con esto tengo claro que ya terminé la vuelta y voy a empezar la siguiente vuelta. Para empezar voy a sacar otra línea negra, pero esa línea negra la vamos a hacer sobre el amarillo. Acá voy a hacer solo 3 amarillos y 2 negros sobre amarillo. Es muy importante que tengamos claro esto. Esto se hace después de que tenemos esta línea cerrada igual que esta. Ya para empezar la vuelta, si hacemos la línea con 2 negros, vamos a hacer todo esto amarillo hasta el centro. 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá voy a contar también 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedan 3 puntos negros y esos 3 puntos negros los voy a hacer con negro. ¿Por qué digo que me quedan 3? 1, 2 y 3. Porque ya hice estos 3 y acá tengo espacio para hacer estos 6 amarillos. Me tiene que quedar igual. Acá tengo 6 amarillos, acá tengo que hacer 6 amarillos. Eso es las cuentas que estoy haciendo. Entonces acá voy a hacer los 6 amarillos. Y hago acá nuevamente los 2 negros. 1 y 2. Con esto ya saqué una línea negra acá, una línea negra acá y me queda el centro. ¿Listo? Esto lo voy a hacer también en el otro lado. Acá solo me queda espacio para 3 amarillos. Voy a hacer los 3 amarillos, los 5 naranjas, los 4 blancos, los 2 negros y voy a dar la vuelta. Yo voy a dar toda la vuelta y se las enseño terminada para que comparen con su trabajo. Bueno, yo ya di toda la vuelta, mire, así nos quedó. Empezamos acá 2 líneas negras y acá esta también se formará como una línea negra, ya me entenderán al paso que vamos avanzando. Mire, así quedó igual. 2 negros sobre 2 amarillos, 6 amarillos sobre negro, acá hice 3 negros y acá me quedó espacio para 6 amarillos y
hice también 2 negros sobre amarillo. Acá me quedaron solo 3 amarillos, los naranjas, los blancos y los negros, y así di toda la vuelta. Acá continuamos con la vuelta. Por eso les quiero mostrar, porque empezamos la línea negra y quiero enseñarles cómo se va formando. Entonces acá me queda solo un amarillo y tengo que meter los 2 negros, porque esta línea no se puede perder, así como esta. Igual tiene que quedar esta misma escala, y voy a hacer lo mismo, 6 amarillos. Esto lo va a hacer solo 2 veces, o sea, ya tengo una hilera de amarillos, voy a hacer una más, y la siguiente será naranja, y así vamos a avanzar. Esta es la segunda vuelta con amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá voy a hacer lo mismo, una línea con negro, entonces hago lo mismo, 2 negros sobre amarillo para que empiece a formarse la línea de negro. Y sobre estos 3 negros también voy a hacer amarillo. Es una forma de hacer el rombo. 3 amarillos, y sobre estos 2 primeros amarillos voy a hacer negro. 1, 2, y me queda para hacer 6 amarillos, 4 sobre amarillos y 2 sobre los negros que tengo, que eso los estoy corriendo. Por eso no se pierde la línea de negro, porque acá lo voy a tapar con amarillo, pero lo voy a hacer, mire, acá ya hice 4 sobre amarillo, estos 2 sobre negro para un total de 6, y voy a hacer 2 negros sobre amarillo. Así no se pierde la línea. Hago un solo amarillo y acá voy a repetir 5 naranjas, 4 blancos, 2 negros, 4 blancos, 5 naranjas. Acá me queda solo un amarillo y voy a hacer lo mismo. Esto que acabo de hacer lo voy a repetir acá, y ya se los enseño para que ustedes comparen cómo les está quedando. Mire, aquí se va formando las líneas de negro acá, y acá empecé unas nuevas líneas con negro. Mire, igual está acá. Aquí siguen siendo 6 amarillos. Acá hice 3 amarillos encima de los 3 negros. Si lo cerramos, mire, todavía nos falta. Si lo miramos así, acá ya se ve más completo el monedero. Bueno, acá también voy a disminuir ya naranja. Tengo solo 4 naranjas porque voy a dejar uno para ocuparlo con negro. Entonces me queda un naranja libre, donde hago un negro y hago uno sobre amarillo, y acá voy a meter ya el naranja. Recuerden que les dije que era solo 2 vueltas con amarillo, ya tengo las 2 vueltas. Ahora voy a empezar 2 vueltas con naranja. Esta es la primera, y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 6 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para no perder la línea de este negro que empezamos, hago 2 negros. 1 y 2. Y acá sobre estos 2 negros hago 2 amarillos, y sobre los 3 amarillos que tengo voy a hacer 3 blancos. Ya hice 2 amarillos sobre negro, ahora voy a hacer 3 blancos sobre amarillo, y quedo sobre los 2 negros. En estos 2 negros voy a hacer 2 amarillos. Hago los 2 negros corridos,
los 6 naranjas, cuatro sobre amarillo y 2 sobre negro. Y hago estos 2 negros corridos, que me queda uno sobre amarillo, uno sobre naranja, y hago los naranjas que me restan. Los blancos sí voy a hacer la misma cantidad de blancos, igual que la hilera de negros. Y acá voy a repetir esto, mire, así nos tiene que quedar. Por acá se nota un poco el blanco ya. Así nos tiene que quedar. Esta hilera de negro se va a correr. Ahorita en la siguiente vuelta quedarán solo 2 naranjas, porque en los otros 2 voy a correr el negro. Hago los 6 naranjas, y en los 2 naranjas que queda libre voy a hacer los 2 negros. Pero así debe de ir su diseño. Simplemente metimos 4 naranjas acá encima, 3 blancos acá, y los amarillos empezamos a abrir bracitos, 2 amarillos sobre negro, 2 sobre negro a este lado, de esta forma. Y esta parte, a pesar de que ya estamos haciendo las líneas, no ha cambiado demasiado, sigue notándose perfecto las líneas de naranja, las de blanco y las de negro. Yo voy a dar toda la vuelta y ya les enseño. Bueno, miren, así hemos avanzado hasta acá. Quiero mostrarles una cosita que quería explicarles. Ustedes, al paso que van tejiendo, lo van acomodando así. Es muy importante que sí hagan esto, porque depende mucho el tamaño de cómo tejen. Yo tejo muy ajustado, así que creo que me falta todavía 2 vueltas más para que quede junto. Si ustedes tejen suelto, es posible que con estas vueltas ya puedan ustedes colocar el cierre o la cremallera. Entonces es muy importante, no tienen que hacer la cantidad de vueltas que yo hago. Ustedes tienen que aprender eso, que el diseño no siempre les va a salir completo, porque ustedes van a tejer diferente por la aguja, por el hilo. Si tejen suelto, quedará más grande. Si tejen con un hilo más grueso, quedará más grande. Si tejen con una aguja más grande, quedará más grande. Igual que si tejen con un hilo más delgado, también tiende a quedar un poco más pequeño. Entonces tenemos que tener esas variantes claras. En mi caso faltan todavía, creo que 2 vueltas y ya quedará listo. Entonces yo aquí voy a hacer 2 naranjas y me quedan 2 naranjas libres para hacer los 2 negros. Recuerden que saqué una línea de negro y aquí las llevo. Voy a hacer los 2 puntos negros, voy a hacer los 6 naranjas, así como di 2 vueltas con amarillo, así mismo voy a subir 2 vueltas con naranja. Son los mismos puntos, 6 no más, porque estoy abriendo un nuevo rombo donde hice los blancos. Entonces tengo que hacer la misma cantidad de puntos, 6. Ya tengo 6 naranjas, voy a hacer los 2 negros. Recuerden que acá también saqué una nueva línea de negro. Esas son cositas que tenemos que aprender en el momento que estamos trabajando con varios hilos. El dibujo, qué dibujo es y para dónde van los puntos y por qué. Mire, acá se va formando la línea negra, acá también. Y recuerden que acá saqué los bracitos con amarillo, acá voy a seguir sacando bracitos con amarillo. Pero entonces, encima del negro hago 2 amarillos, pero encima de los amarillos que ya tengo voy a hacer 2 blancos. De esta forma, para que empiece a formarse también un pequeño rombo en este lado. Y encima del blanco que tengo voy a hacer 3 naranjas. Es muy importante tener claro encima de qué color va el siguiente color, para que si nos salga el dibujo.
Acá vuelvo a encontrar los dos blancos, los dos amarillos, voy a hacer dos blancos encima. Siguen los dos negros, voy a hacer dos amarillos encima de negro, hago los dos negros corridos que quedan encima de naranja, hago los 6 naranjas acá, cuatro sobre naranjas, 2 sobre negro, y voy a hacer los dos negros corridos así. Termino los dos naranjas que me quedan, los 4 blancos, los 2 negros, los 4 blancos, los 2 naranjas. Repito esto que acabo de hacer para que me quede así y ya les enseño. Bueno, ya terminé esta vuelta. Voy a mirar, no he empezado la siguiente porque voy a mirar si ya tengo el tamaño de mi monedero. Recuerde que simplemente lo ajustamos así, acomodándolo bien, y creo yo que ya está el tamaño de mi monedero. Se ve un poco abierto, pero recuerden que le voy a colocar el cierre, la cremallera, entonces esa parte la va a cubrir mi cierre. Lo que falta por tejer, mire, así tiene que quedar. Entonces no le voy a hacer más, apenas está el espacio para el cierre. Entonces mi diseño se queda en esta vuelta, donde le di 2 vueltas naranjas, ahí, así ya lo voy a dejar. Y para terminarlo, lo termino acá. No puedo continuar este pedazo porque se va a ver el vacío, se va a ver cómo corto el hilo, en qué lado, y no quiero que eso pase. Entonces lo dejo acá porque acá va a ir el cierre, la cremallera o el cierre, como ustedes lo conozcan. Acá para rematar ya voy a dejar mi hilo acá a un lado. Voy a hacer un punto deslizado en el negro, hago cadeneta, voy a cortar este hilo negro, lo voy a guardar para que no se vea, y este hilo, el blanco, es el único que voy también a dejar un poco largo para guardarlo porque está muy al borde, entonces no quiero que se me vaya a deshilar. Este amarillo y este naranja sí, simplemente lo halo un poco, lo corto y ya retiro mis hilos. Ya no voy a usar más estos hilos, estos los guardo, y voy a enseñarles cómo vamos a acomodar el cierre. Yo lo voy a colocar acá de este negro a este negro. Está bastante largo, no conseguí este tamaño, entonces compré este de 15 centímetros, pero no importa. Lo vamos a acomodar, cortamos lo que sobra y ya, no pasa nada. Mire, ahí, acá, perfecto. Entonces, sé que me queda bien. Mire, guardando la punta hacia adentro, ahí, bien por la línea negra, que el broche quede por la línea negra. No lo voy a empezar a coser desde acá el primero blanco, no, voy a coser por el contrario del último blanco en adelante. Mire, para que este espacio me quede para el cierre o la cremallera. Entonces voy a coser, creo que alcanzo a agarrar el segundo blanco. Entonces, teniéndolo así bien acomodadito, con alfiler voy a sostenerlo. Acá lo estoy agarrando cerrado porque es el primer lado que voy a acomodar. Ya para el siguiente lado sí tengo que abrir el cierre para poderlo acomodar, y con alfiler y luego una costura. Si tienen máquina lo pueden hacer a máquina, si no lo pueden hacer a mano. Y acá voy a hacer lo mismo, no voy a sostenerlo hasta el último blanco, no, solo estos dos primeros blancos. Mire, esta
dos primeros blancos. Hasta ahí voy a coser. Estos dos blancos, los dos negros y estos dos blancos no los voy a coser porque ahí va a quedar guardada la punta de mi cierre o cremallera. Voy a coserlo con aguja e hilo y cuando ya haya terminado de coserlo se los enseño cómo adecuamos la siguiente parte. Igual voy a enseñarles las primeras puntadas con el hilo y la aguja para que ustedes tengan claro qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ya estoy lista y voy a pegar la cremallera. Yo siempre uso aguja e hilo. Si ustedes tienen máquina de coser pueden pasarle una costura y no pasa nada. Voy a empezar por pegar este borde. Recuerda que dijimos que no vamos a pegar desde el último blanco antes, y lo voy a agarrar acá. Mire, para que no se vea la puntada, agarro acá, paso la aguja para allá y no se ve mi puntada. Mire, apenas si se alcanza a medio notar, es muy poco lo que se ve. Lo voy a abrir acá para que me deje costurar mucho más simple, sin necesidad de estar enredándose mi hilo ahí. Acá, eso es lo que hago. Paso para allá, paso para acá, para que queden puntadas cortas y para que me quede los dientes. No pueden quedar tan adentro, pero tampoco pueden quedar tan no quiero que se salgan, mejor dicho. Esto es lo que no quiero, que se vea así salido. Quiero que quede así en el borde. No lo puedo adentrar tampoco mucho porque entonces cuando lo abra o lo cierre me va a molestar. Entonces eso es todo. Yo voy a terminar de coserlo hasta acá. Ya se los enseño. Bueno, yo ya le coloqué el alfiler. Ya sé que así me va a empatar muy bien, que va a quedar perfecto a la hora de cerrarlo. Voy a empezar a coser acá estas cositas. Ahorita que yo pegue estas alitas que me sobran, las voy a pegar por dentro también la voy a coser. Quiero es estirarla bien, que me quede donde debe de ir y empezar a coserla. Voy a quitar este alfiler, era simplemente para marcar. Recuerde que los dientecitos del cierre no pueden quedar ni tan adentro ni totalmente afuera. Tiene que ser lo suficiente para que pueda cerrarse en el momento que yo corra el slider. Mire, ahí. ¿Sí ve? Que sí corra, que no se me vaya a quedar aquí. Vea, que sí de para cerrar y para abrir. Y lo vuelvo a pasar para allá. Y para acá. No lo agarro así, mire, sacándolo así, porque ahí es donde se me mueve el cierre. En este momento que yo hago esta puntada, el cierre se mueve y ahí es donde me queda esto diferente. Ahí es donde los cierres o las cremalleras luego no cierran bien, no ajustan bien, porque al momento de pegarlo lo hicimos mal. Entonces sí es muy importante que se tomen el tiempo de hacer puntadas cortas y con calma de adentro hacia afuera, mire, sin necesidad de apresurar las cosas. Mire, acá, allá. Es más, un poco más tardado, pero queda mucho mejor el terminado. Y estos dientecitos no se ven así, mire, como con estas onditas que se ve acá, no. Sí ve que se ve parejito, pero si yo lo pego como les mostré, sí se iban a ver esas onditas aquí. Bueno, yo ya terminé el monedero, así me quedó. Le coloqué su cierrecillo, su cremallera, ya nos quedó súper bien. Y el cordón. Ahora vamos a hacer el cordón. Para este cordón voy a utilizar 1 metro de hilo. Voy a utilizarlo doble. Voy a agarrar 2 hilos naranjas
2 hilos blancos, mido que me salga 1 metro y lo doblo a la mitad. Yo voy a hacer esto y ya les muestro cuando ya lo tenga listico para empezar a tejer, para adelantar un poco. Entonces eso es todo. Voy a agarrar mis 2 hilos naranjas, 2 hilos blancos, voy a medir que salga 1 metro, lo doblo a la mitad y ya les enseño cómo hacemos este cordón. Bueno, ya tengo todo listo. Mi hilo enganchado acá, simplemente le hice un nudito y lo coloqué en este ganchito. Ustedes lo pueden acomodar como quieran. Sí es bueno que esté tensionado, que tenga que lo agarren de algo para que esté tensionado. Entonces este cordón se trabaja, a diferencia de muchos que ya les he enseñado en mi canal, con los colores del mismo lado. Yo sé que en el canal hay varios tutoriales de cordones con varios colores y se trabaja combinando los colores. Este no, este tenemos 2 blancos en la mano derecha, 2 blancos en la mano izquierda. Voy a trabajar por encima. Entonces voy a hacer lo siguiente: paso este primer blanco para acá, que pase por el medio de los naranjas y regresa a mi mano derecha. Es muy importante, siempre tienen que estar los blancos en la mano derecha y los naranjas en la mano izquierda. Ahora paso este naranja, el que está aquí a este lado, por encima, por el medio de los blancos y lo traigo nuevamente a mi mano. Miren. Ahora siempre el que está en la parte de afuera es el que vamos a pasar por el medio de los naranjas y lo traigo hacia acá. Al traer el hilo hacia acá, queda al contrario. Este que acabo de pasar queda adentro y este que tenía queda afuera. Es muy importante que no pierdan ese orden. Vean, paso el naranja por el medio de los blancos. Ya este naranja, que estoy pasando acá por el medio de los blancos, queda automáticamente adentro, mire, acá. Y el que tenía queda en la parte de afuera. Así que es muy claro que ese es el que voy a pasar en la siguiente vuelta. Tengo este blanco que está en la parte de afuera, lo paso por el medio, lo traigo hacia acá y automáticamente queda adentro, mire. Este es el que acabé de pasar, Voy a hacer lo mismo con el naranja. Esto lo repito la cantidad de veces que sea necesario para lograr el cordón que quiero. Recuerden que yo medí, mire, así queda. 1 metro, lo doblé a la mitad, así que estoy trabajando con 50 centímetros. No sé qué tan largo me salga, porque depende mucho de lo apretado que yo lo esté trabajando y del grosor del hilo. Si es un hilo delgado se puede recoger más, si es un hilo grueso no se recoge tanto. ¿Listo? Entonces eso depende del hilo que ustedes trabajen. Yo simplemente voy a continuar pasando los blancos por el medio de los naranjas, recuperándolo en la mano derecha, luego el naranja por el medio de los blancos, recupero en la mano izquierda y así voy a avanzar. Miren, por encima lo traigo. Siempre tienen que quedar así abierticos, que no se vea torcido, se ve perfecto. Lo traigo, miren, por el medio, lo traigo y él queda automáticamente en el orden que deben de estar. Ahora el blanco lo traigo hacia acá y mire, ahí está con ese orden. Eso es todo. Realmente es un cordón muy fácil de hacer, muy sencillito, pero muy hermoso, y así nos va a quedar. Yo lo voy a terminar y ya se los enseño. Bueno, ya terminé. Así me quedó el cordón. Dejo este espacio que es más o menos el mismo largor que hay acá, para con esto amarrar el pompón. Mire, el cordón va, lo iba a colocar como acá en la punta del cierre, pero como este es más pequeño lo voy a pasar por acá. Entonces con una misma aguja de crochet simplemente paso hasta allá, paso hasta allá. Es muy importante que esto lo hagan en la punta donde, mire, acá donde
termina el cierre, no acá abajo donde cierra, no, acá. Entonces lo único que vamos a hacer es pasarlo con la ayuda del gancho. Es bastante duro pasarlo porque estamos también atravesando el cierre o la cremallera, entonces es bastante duro la pasada para traer los hilos. Busqué un gancho más grande para hacerlo hasta que pase. A pesar de que es complicado, no es imposible. Bueno, ya lo pasé, simplemente lo coloco a la misma altura. Voy a hacerle acá un nudito, algo muy sencillito, mire, simplemente un nudito así, un doble nudito de esa forma para que se vea bonito, mire, ahí, ya, eso es todo lo que le voy a hacer. Y acá le voy a hacer un nudo con los dos hilos, no le voy a hacer pompón, voy a dejar este. Entonces simplemente con el mismo cordón hago un nudito ahí, que también se vea bonito, de esta forma, así se me ve bonito mi cordón. Voy a cortar estos hilos que queden parejos y ya, eso es todo lo que voy a hacer. Ya quedó mi monedero, si lo quieren llevar así en la mano o simplemente para tenerlo, para colgarlo, para lo que quieran. Mire, así nos queda. Así nos quedó el otro, que sí le hice un pequeño pompón, pero no me gustó tanto el pompón. Siento que no, me gusta más así, algo más sencillito, pero igual son opciones para que ustedes tengan.